¿Qué es una base de datos relacional? Una base de datos relacional es un tipo de base de datos que cumple con el modelo relacional. Así, según esta definición de base de datos relacional, se trata de una base de datos que almacena y da acceso a puntos de datos relacionados entre sí. El modelo relacional es una forma intuitiva y directa de representar datos sin necesidad de jerarquizarlos. Una base de datos relacional es, en esencia, un conjunto de tablas o relaciones, formadas por filas, registros y columnas campos. Así, cada registro o cada fila tiene una ID única, denominada clave, y las columnas de la tabla contienen los atributos de los datos. Cada registro tiene normalmente un valor para cada atributo, lo que simplifica la creación de relaciones entre los puntos de datos. De tal manera que una de las principales características de la base de datos relacional es que evitar la duplicidad de registros y a su vez garantizar la integridad referencial, es decir, que si se elimina uno de los registros, la integridad de los registros restantes no será afectada. Además, gracias a las claves se puede acceder de forma sencilla a la información y recuperarla en cualquier momento. Asimismo, no pueden existir dos tablas con el mismo nombre y la relación entre una tabla padre y una tabla hija se lleva a cabo a través de claves primarias, son la clave principal de un registro dentro de una tabla, y claves ajenas se colocan en la tabla hija y contienen el mismo valor que la clave primaria del registro padre. Ventajas y desventajas. Como la mayoría de los sistemas, la base de datos relacional tiene ventajas y desventajas que tener en cuenta a la hora de implementarla, pero como vamos a ver, en este caso las ventajas son lo suficientemente importantes como para que sea una de las bases de datos más empleada, incluso contando con algunas deficiencias. Ventajas. Quizás la principal ventaja de la base de datos relacional reside en la sencillez del modelo relacional, que permite manejar grandes cantidades de datos con puntos de relación entre sí, gestionándolos de forma segura y conforme a unas normas y un modo uniforme. Las bases de datos relacionales permiten mantener la uniformidad de los datos en todas las aplicaciones y copias de la propia base, denominadas instancias, como por ejemplo, cuando hacemos una transferencia bancaria y ésta se refleja en la aplicación del banco en nuestro móvil de manera inmediata. Las bases de datos relacionales garantizan que todas las copias de la base de datos tienen los mismos datos en todo momento. Además, las bases de datos relacionales garantizan, como ya hemos mencionado, que no se produzca la duplicidad de registros. Y favorece la normalización al ser más comprensible y aplicable. Asimismo, para evitar conflictos cuando varios usuarios o aplicaciones intentan acceder a los mismos datos en el mismo momento, pueden bloquear dicho acceso mientras los datos se están actualizando, como cuando estamos reservando unas entradas de cine numeradas. Por su parte, la concurrencia se ocupa de gestionar las llamadas a consultas de varios usuarios o aplicaciones al mismo tiempo en la misma base de datos. A través de ella se proporciona el acceso corrector a los usuarios o aplicaciones según las normas o políticas definidas para el control de datos. Desventajas. Como decíamos, las bases datos relacional también cuentan con algunas desventajas, principalmente son deficientes a la hora de manejar datos gráficos, multimedia, CAD y sistemas de información geográfica, que necesitan un soporte más dinámico. Tampoco permiten desarrollar tablas organizadas de forma jerárquica, es decir, no se puede crear un subfila, porque todas las filas están al mismo nivel jerárquico, por tanto no se puede emplear entidades subordinadas. Tipos. Como ya hemos mencionado más arriba, el software empleado para manejar una base de datos relacional es un sistema de gestión de bases de datos relacionales, RDBMS. Actualmente existen varios tipos de gestores de BDR, entre ellos, los más usados son Oracle, MySQL, Microsoft SQL Server, PostgreSQL, DB2. Estructura. La base de datos está dividida en dos secciones, el esquema y los datos. A través del esquema se define la estructura de la base de datos relacional, que almacena los siguientes datos. El nombre de cada tabla o relación es el conjunto de tuplas que comparten los mismos atributos, es decir, un conjunto de filas y columnas.
El nombre de cada columna, atributo o campo es un elemento etiquetado de una tupla, como por ejemplo, el número de la seguridad social de un empleado. El tipo de dato de cada columna. La tabla a la que pertenece cada columna. La fila, tupla o registro es el conjunto de datos que representa un objeto simple. Esta sería la estructura básica de una tabla de una base de datos relacional. ¿Cómo funcionan? En las bases de datos relacionales, las tablas están relacionadas entre sí y han sido previamente establecidas, es decir, se debe diseñar previamente su estructura. Como ya hemos comentado, dentro de cada tabla hay un conjunto de datos o registros recogidos en columnas y filas. De manera que la relación entre una tabla principal y otra tabla subordinada se establece por medio las claves primaria o ajenas que se hayan establecido. Es a través de las claves por las que se hacen las relaciones. Por ejemplo, si en la tabla de empleados el ID es ID-E y nuestra empresa facilita una tablet a cada empleado, tendremos otra tabla que recogerá los datos de las tablets con una ID-T. Si incluimos la clave primaria de la tabla de las tablets ID-T como clave ajena en la tabla de los empleados, pondremos en relación ambas tablas, pudiendo ver qué tablet tiene cada empleado. Gracias a las sentencias join de SQL, es posible consultar varias tablas de datos de manera simultánea. Además, existen claves índices que permiten acceder de manera más rápida a determinados datos, pudiendo tener diferentes combinaciones para consultar algunos datos o dato en concreto. Finalmente, las relaciones que se pueden establecer entre los diferentes elementos de dos tablas en una base de datos relacional pueden ser de tres tipos. Relaciones uno a uno cuando se establecen entre una entidad de una tabla y otra entidad de otra tabla. Relaciones uno a varios cuando se establecen